El zumbido de mi teléfono sobre el escritorio de aglomerado barato era un sonido que había llegado a temer. Era tarde, acababa de terminar un turno doble en el restaurante, y el olor a café rancio y fritura aún se me pegaba a la ropa. Miré la pantalla, Mark. Por supuesto, se me encogió el estómago. Soy Yasmín, por cierto, y durante lo que me pareció una eternidad, aunque probablemente fueron casi 5 años, había sido la cajero automático no oficial, reticente, pero siempre ahí en caso de apuro, de mi hermano mayor Mark y su esposa Gwendalyn. Lo dejé sonar unas cuantas veces más, mirando mi propia y patética excusa para cenar, fideos instantáneos otra vez. Mis propias facturas estaban apiladas ordenadamente en la esquina del escritorio, una colorida colección de últimas exigencias y amables recordatorios de que mi sueldo, con lo escaso que era, apenas cubría mi propia vida, y mucho menos la de los demás. Pero la idea de que mamá y papá se hubieran ido demasiado pronto siempre me rondaba en la cabeza. La familia cuida de la familia, Yasmín, pase lo que pase. Con un suspiro que parecía cargar con el peso del mundo, contesté. Hola Mark, ¿qué pasa? Intenté sonar despreocupada, como si no estuviera preparándome ya. Jazz, gracias a Dios que contestaste. Su voz era una mezcla cuidadosamente elaborada de pánico y desesperación, una actuación que conocía de sobra. Estamos metidos en un lío, hermanita, muy metidos esta vez. Cerré los ojos. Allá vamos. ¿Qué clase de lío, Mark? El casero amenaza con desahuciarnos, Jazz. Te lo juro, llevamos unos días de retraso con el alquiler y se está portando como un cabrón. Gwendalyn está hecha un desastre. No tenemos nada, literalmente nada. No hemos comido en condiciones en 2 días. Casi podía oír a Gwendalyn sollozando teatralmente de fondo. Siempre era un trabajo en equipo. Mark sentaba las bases para un desastre inminente, y Gwendalyn, entre lágrimas, le daba apoyo emocional. ¿2 días? Mark, ¿qué hay del dinero que te envié hace 2 semanas para la compra? Intenté que mi voz no sonara cortante, pero era difícil. Ese había sido mi capricho por unos zapatos de trabajo nuevos, porque estos tenían agujeros. Se acabó el dinero, Jazz. Simplemente se esfumó. Ya sabes cómo es, una factura inesperada. El coche necesitaba una pequeña reparación, pequeñas cosas, pero se acumulan. Hemos estado intentándolo de verdad, encontrar trabajo, pero la cosa está fatal ahí fuera. Intentándolo, ¿verdad? Mark no había tenido un trabajo estable más que unos meses desde que se casó con Gwendalyn. Al parecer, ella era demasiado delicada para los rigores del trabajo, y prefería cultivar su presencia en línea como aspirante a influencer, lo que parecía consistir principalmente en hacerse selfies y quejarse de lo dura que era la vida. No lo sé, Mark, dije, con la mirada fija en mi factura de la luz atrasada. Yo también estoy muy apurada. Acabo de trabajar 16 horas. Por favor, Jess, la voz de Gwendalyn me interrumpió de repente, con un sollozo sospechosamente ensayado. Estamos desesperados. No tenemos a quién más recurrir. Eres nuestra única esperanza. Te devolveremos hasta el último céntimo, te lo juro, en cuanto Mark tenga la gran oportunidad. Su gran oportunidad era otro personaje recurrente en su drama, siempre a la vuelta de la esquina, sin llegar nunca. Sus padres siempre habían rescatado a Mark, siempre se habían creído sus historias. Tras su fallecimiento, esa responsabilidad, ese peso aplastante de las expectativas, de alguna manera se había transferido directamente a mis hombros. Era más joven, pero yo era la sensata, la que tenía el trabajo estable, aunque desgarradoramente aburrido. Me los imaginé, Mark probablemente paseándose, Gwendalyn secándose los ojos secos. La culpa que ejercían con maestría me punzaba. ¿Y si de verdad se morían de hambre? ¿Y si los desalojaban? ¿Podría vivir con eso? ¿Cuánto necesitas para el alquiler?, pregunté, sabiendo ya que estaba cediendo. La lucha simplemente se me fue. Solo 500, dijo Mark demasiado rápido. Con eso lo cubriremos y podremos comprar algunas cosas esenciales. Eres un salvavidas, Jazz. En serio, no sabemos qué haríamos sin ti.
500, ese era casi todo mi presupuesto de comida del mes, más lo que había estado intentando ahorrar para una cita con el dentista que necesitaba desesperadamente. Me dolían los dientes en compasión. Vale, susurré, sintiendo la familiar ola de resentimiento invadirme, seguida rápidamente por la igualmente familiar ola de resignación. Lo transferiré, pero Mark, esta tiene que ser la última vez. No puedo seguir haciendo esto. Lo sé, hermana, y te lo agradecemos más de lo que las palabras pueden expresar. Las cosas cambiarán pronto, ya verás. Su voz se volvió repentinamente más ligera, la desesperación se desvaneció como por arte de magia. Nos despedimos y colgué sintiéndome vacía. Abrí la aplicación de mi banco, con los dedos temblando ligeramente mientras navegaba la pantalla de transferencias. Mi propio saldo se burlaba de mí. Con una respiración profunda, escribí los detalles de la cuenta de Mark y la cantidad, $500 enviados. Ido. Me quedé mirando la confirmación, con un sabor amargo en la boca. Esto no ayudaba, era facilitador. Pero la alternativa, la idea de que realmente estuvieran en la indigencia, era una carga que parecía no poder quitarme de encima, un miedo que mis padres habían programado involuntariamente en mí. Mi teléfono sonó unos minutos después, un nuevo mensaje de texto. Era Mark. Gracias, hermana. Eres un salvavidas. Las cosas están muy mal este mes. Dejé escapar un largo y lento suspiro y hundí la cabeza en mis manos. Me pregunté, ¿acaso, lo realmente mal, terminaría alguna vez para ellos? O más concretamente, para mí. Las semanas transcurrieron lentamente, semanas comiendo ramen, esquivando llamadas del dentista por mi cita atrasada, haciendo turnos extra hasta que mis pies se sentían como pesos de plomo. Apenas había logrado reunir lo suficiente para mantener mis propias luces encendidas. Mark y Gwendalyn, fieles a su estilo, se habían quedado en silencio después de la transferencia de dinero. Ese era su patrón habitual, súplicas desesperadas seguidas de silencio radial una vez que su crisis se evitó, solo para resurgir cuando surgió la siguiente emergencia autoinfligida. Era una rara mañana de sábado libre. Estaba desplomada en mi sofá abultado, una taza de té tibio en la mano, navegando sin rumbo por Facebook en mi teléfono, vídeos de gatos, fotos de bebés, interminables diatribas políticas, el ruido digital habitual. Entonces apareció una notificación. Paige te etiquetó en un comentario en un álbum. Paige era una vieja amiga del instituto. Ya no nos veíamos mucho, pero manteníamos un contacto esporádico por internet. Curiosa, toqué la notificación. Su comentario decía, Dios mío, Yasmín. No es tu hermano. Parece que Mark se lo pasó genial. ¡Qué envidia! Fruncí el ceño. Mark. ¿Se lo pasó genial? El álbum lo publicó alguien llamada Chloe R., un nombre que reconocí vagamente como una conocida lejana, alguien a quien Gwendalyn había mencionado un par de veces de su círculo de influencers. El título del álbum era Vibraciones isleñas y buenos momentos. Hice clic en el álbum. Cargó la primera foto, y no solo se me heló la sangre, sentí como si se me congelaran las venas. Allí estaban, Mark y Gwendalyn, radiantes. Mark, sin camiseta y bronceado, con unas gafas de sol de aspecto caro en la cabeza y un cóctel de colores brillantes en la mano. Gwendalyn, con un diminuto bikini de diseño que nunca había visto, se acurrucó sobre él, con una sonrisa amplia y despreocupada, y un cóctel similar en la mano. Detrás de ellos, una playa de arena blanca prístina se extendía hacia un océano de un turquesa imposible. Las palmeras se mecían suavemente. Parecía una postal muy, muy cara. Mis manos comenzaron a temblar. Pasé a la siguiente foto, Mark y Gwendalyn chocando copas de champán en un balcón con vista al mar al atardecer. Gwendalyn posando junto a una piscina infinita. Mark sonriendo desde detrás del volante de un jeep alquilado, el tipo que usan para excursiones tropicales. Foto tras foto de ellos riendo, comiendo lo que parecían comidas gourmet en restaurantes junto a la playa, haciendo snorkel en aguas cristalinas. Mi respiración se aceleró. Esto no era solo un buen fin de semana,
Esto era unas vacaciones tropicales de lujo en toda regla, el tipo de vacaciones que no había tenido en mucho tiempo. Entonces vi las fechas. Cada foto estaba meticulosamente marcada con la hora. Mis ojos las escanearon, la incredulidad luchando con una creciente marea de náuseas. Hace 3 semanas, hace 2 semanas y 5 días, hace 2 semanas y 3 días. Las fechas coincidían exactamente con el momento en que Mark me había llamado, con la voz quebrada por una falsa desesperación, alegando que se morían de hambre, a punto de ser desalojados, el momento en que les había enviado $500, mis $500, para supuestamente darles techo y comida. No, susurré, un sonido apenas audible en mi pequeño apartamento. No, no puede ser. Pero lo era. La evidencia estaba ahí mismo, en color brillante de alta definición. Sus bronceados eran demasiado intensos, sus sonrisas demasiado genuinas, el entorno demasiado innegablemente opulento como para que esto fuera otra cosa que la verdad. Mi sorpresa inicial empezó a convertirse en algo más, algo ardiente y agudo, traición. Me arañaba la garganta, me costaba respirar. Todos esos años de sacrificio, todas esas comidas saltadas, esa ropa remendada, esas noches de ansiedad preocupándome por mis propias facturas mientras los rescataba por esto. Para que pudieran disfrutar del paraíso mientras yo comía fideos instantáneos y contaba centavos. Su pura y pura audacia me impactó como un puñetazo. Las mentiras, la manipulación, las lágrimas de cocodrilo, todo había sido una farsa cuidadosamente montada, una actuación diseñada para desangrarme. Y yo, como un tonto, había caído en la trampa cada vez, cegado por un sentimiento equivocado. De deber familiar, mi dedo temblando con una rabia que desconocía, se posó sobre una foto en particular. Eran Mark y Gwendalyn de nuevo, con sus copas de champán en alto, sus rostros iluminados por una satisfacción petulante. El pie de foto, escrito por Gwendalyn, decía, viviendo nuestra mejor vida. Solo se vive una vez, sin remordimientos, ni paraíso encontrado. Bendita escapada hétero a una isla. La fecha se me quedó grabada en la memoria, publicada solo 2 días después de la llamada desesperada de Mark, un día después de que mis $500 llegaran a su cuenta, el dinero que les había enviado para el alquiler y la compra. El hielo en mis venas comenzó a descongelarse, reemplazado por un calor latente. El mundo se redujo a esa foto, a sus rostros triunfantes y engañosos. El dolor seguía ahí, una herida profunda y dolorosa, pero algo nuevo se cristalizaba junto a él, una determinación fría y firme. No iban a salirse con la suya, ya no. La pantalla de mi teléfono se convirtió en mi ventana a su mundo secreto. Ese primer álbum fue solo la punta del iceberg. Impulsado por un potente cóctel de furia y adrenalina, me transformé en un detective digital. La etiqueta inocente de Paige, sin saberlo, me había dado la clave, y estaba decidido a desentrañar cada secreto podrido que Mark y Gwendalyn habían escondido. Empecé con Gwendalyn. Sus principales redes sociales estaban cuidadosamente seleccionadas, muchas citas inspiradoras sobre la superación de la adversidad, publicaciones vagas sobre las dificultades y la perseverancia, intercaladas con selfies con muchos filtros. Nada abiertamente incriminatorio, solo la típica palabrería de los influencers. Pero el álbum en el que Paige me había etiquetado no estaba en la página principal de Gwendalyn, estaba en la de Choer. Eso me indicó que Gwendalyn probablemente estaba etiquetada en las publicaciones públicas de otras personas, cosas que no podía controlar tan fácilmente. Busqué el nombre de Gwendalyn, filtrando por fotos en las que estaba etiquetada. Bingo. Más álbumes, más fiestas, más viajes, un retiro de spa de fin de semana con las chicas de hacía 6 meses, justo después de que Mark me llamara desesperado por una supuesta factura médica de Gwendalyn que el seguro no cubriría. Había fotos de ella con una bata blanca y esponjosa, rodajas de pepino en los ojos, una copa de champán siempre cerca de su mano. El dinero de la factura médica, sin duda. Entonces recordé que Gwendalyn mencionó diferentes perfiles en línea. Una vez se rió de tener una Finsta, un Instagram falso, una cuenta más privada para amigos cercanos. Me costó un poco de investigación, probar diferentes variaciones de su nombre, su apellido de soltera, apodos, pero lo encontré.
Estaba configurada como privada, por supuesto, pero su foto de perfil era una foto espontánea de ella y Mark, muy satisfechos consigo mismos, con bolsas de compras de tiendas de lujo, el tipo de tiendas en las que solo iba de escaparates. Ni siquiera me molesté en seguirla, en cambio, me concentré en las migas de pan públicas. Revisé la lista de amigos de Chloe R., luego las listas de amigos de sus amigas, buscando a alguien que pudiera tener a Gwendalyn o Mark en sus fotos públicas. Era un trabajo tedioso y minucioso, pero cada nuevo descubrimiento era como otro leño al fuego de mi ira. Había fotos de ellos en restaurantes elegantes. De esos donde los aperitivos cuestan más que mi presupuesto semanal para la compra. Mark estaba presumiendo de un nuevo reloj inteligente apenas unas semanas después de haber dicho que su teléfono se había muerto y necesitaba dinero para uno barato de repuesto. Gwendalyn posaba con un nuevo bolso de diseñador el mismo mes en que me dijo entre lágrimas que no podían permitirse arreglar una gotera y me pidió ayuda. Empecé a tomar capturas de pantalla, docenas de ellas. Cada foto, cada marca de tiempo, cada pie de foto presumido era otro clavo en su ataúd. Cotejé las fechas de estas salidas extravagantes con mis propios extractos bancarios, destacando las transferencias que le había hecho a Mark. El patrón era empalagoso. Cada vez que contaban una historia de desgracias, cada vez que yo me sacrificaba, ellos se lo estaban pasando en grande. Mis fondos de emergencia eran su fondo de vacaciones, su fondo para nuevos dispositivos, su fondo para restaurantes de lujo. La crueldad pura y calculada de todo aquello era lo que más me afectaba. No era solo que fueran irresponsables, eran activa y maliciosamente engañosos. No solo se estaban quedando con mi dinero, me estaban robando la paz mental, mi capacidad de cuidar de mí misma, todo mientras se reían a mis espaldas. Recordé innumerables conversaciones, la voz de Mark tensa por la ansiedad fingida, la de Gwendalyn ahogada por lágrimas falsas. El coche se averió, Jazz y yo lo necesitamos para unas entrevistas de trabajo. A Gwendalyn la está matando la muela del juicio y no tenemos seguro dental. La compañía de servicios nos va a cortar el suministro. Mentiras. Todo mentira. La sensación de ser una tonta era abrumadora. ¿Cómo pude ser tan ciega, tan crédula? Durante años me habían jugado con maestría, tirando de mi culpa, explotando mi sentido de lealtad familiar. Entonces lo encontré, enterrado en los comentarios de una foto en el perfil público de una amiga de Gwendalyn. Una foto de Gwendalyn luciendo un par de zapatos nuevos carísimos. Una amiga había comentado: «Wow, Gwen. ¿Te estás mimando mucho? ¿Cómo lo logras?». La respuesta de Gwendalyn, claramente no dirigida a mis ojos, me puso la vista roja. Digamos que algunos familiares son más generosos que inteligentes. El complejo de culpa de Yasmín es nuestra pequeña mina de oro. Nuestra pequeña mina de oro. El teléfono casi se me resbala de la mano temblorosa. Ese único comentario frívolo, esa admisión casual de su desprecio y manipulación, me hirió más que cualquier otra cosa. Ya no se trataba solo de dinero, era personal. Se trataba de la explotación deliberada y cruel de mi amor y mi sentido del deber. Me recosté, el teléfono resonando en la mesa de centro. El impacto inicial había pasado, el dolor seguía ahí, un dolor sordo y palpitante. Pero ahora un nuevo sentimiento se arraigaba, frío, duro y agudo. Ya no se trataba solo de detener el flujo de dinero. Oh, no, no iban a ser cortados simplemente, iban a enfrentar lo que habían hecho. Esto no iba a terminar simplemente, iba a desmoronarse, y yo iba a ser quien moviera los hilos. Esta pequeña mina de oro, juré, estaba a punto de declararse en bancarrota de la manera más espectacular posible. El universo, al parecer, tenía un sentido retorcido del tiempo, o tal vez Mark y Gwendalyn eran simplemente así de predecibles. Apenas una semana después de mi inmersión digital, sonó mi teléfono. Identificador de llamadas, Mark. Fue casi cómico, justo a tiempo para su siguiente crisis artificial. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, un latido frenético. Era la primera prueba. ¿Podría seguirles el juego un poco más? Respiré hondo, imaginando sus rostros engreídos y bronceados de las fotos de las vacaciones.
El comentario de Gwendalyn, una mina de oro, resonó en mis oídos. Oh, yo podría jugar. Oye, Mark, respondí, inyectando un dejo de preocupación cansada en mi voz, un tono que había perfeccionado durante años de sus tonterías. Jasmine. Ay, gracias a Dios. No vas a creer lo que pasó. Su voz ya estaba cargada de esa desesperación familiar y cuidadosamente ensayada. ¿Qué pasa esta vez, Mark?, pregunté, manteniendo un tono amable y comprensivo. En mi interior, un frío nudo de anticipación se apretaba. Que hablara, que cavara. Es el coche, Jazz. La transmisión está hecha polvo. El mecánico dijo que arreglarlo va a costar una fortuna, y lo necesito, ya sabes, para buscar trabajo, para las entrevistas. Ah, las entrevistas de trabajo fantasma, un clásico. Ay, no, qué terrible, susurré. ¿De cuánto estamos hablando? Me cotizó $800, Jazz. $800. Y eso es solo por las piezas, ni siquiera por la mano de obra. Estamos atascados. Gwendalyn está fuera de sí. Como si fuera una señal, oí un débil gemido teatral de fondo. ¿Es Gwen?, pregunté, fingiendo preocupación. ¿Puedo hablar con ella un segundo? Hubo un intercambio apagado, y entonces la voz de Gwendalyn, temblorosa y llorosa, llegó al teléfono. Jasmine, ay, Jasmine, es una pesadilla. No sabemos qué hacer. Contábamos con ese coche. Mark tenía una pista muy prometedora, y ahora esto. Una pista prometedora. Genial, Gwen. Dije, fingiendo compasión. ¿Qué clase de pista? Solfateó. Es complicado, pero pintaba muy bien, y ahora me siento desesperanzada. Más sollozos, lágrimas de cocodrilo, pensé, recordando las copas de champán y las gafas de sol de diseñador. No te preocupes, Gwen, dije, con la voz llena de falsa seguridad. Ya encontraremos una solución. Deja que vuelva a hablar con Mark. Mark volvió a la conversación. Bueno, hermanita, ¿puedes ayudarnos solo con esto otra vez? Estamos en un aprieto. Tenía los dedos tan apretados que tenía los nudillos blancos, pero mi voz se mantuvo tranquila y tranquilizadora. Por supuesto, Mark. La familia ayuda a la familia, ¿no? A ver qué puedo hacer. Voy a cambiar algunas cosas de sitio. Ay, Jazz, eres la mejor. En serio, te devolveremos cada centavo en cuanto termine el trabajo. El alivio en su voz era palpable y repugnantemente familiar. No hay problema, dije. Lo solucionaré hoy. Colgamos. Me quedé mirando mi teléfono, con una sonrisa sombría en los labios. Habían mordido el anzuelo. Pero no abrí la aplicación del banco, no transferí ni un solo centavo. En cambio, abrí la carpeta en mi portátil donde había estado organizando meticulosamente mis pruebas, capturas de pantalla de la foto de sus vacaciones, cuidadosamente etiquetadas con fechas, capturas de pantalla del pequeño comentario de Gwendalyn sobre la mina de oro, copias de mis extractos bancarios. Las transferencias que le había hecho a Mark, justapuestas con las fechas de sus gastos extravagantes, creaban una colección incriminatoria, un tapiz de su engaño tejido con el dinero que tanto me había costado ganar. Entonces volví a coger el teléfono, mi pulgar se cernía sobre un contacto diferente, la tía Laura, la hermana mayor de mamá. Era la más cercana. Algo que tenía que ver con una matriarca de la familia, respetada, sensata y con una actitud sensata que siempre había admirado. También, en alguna ocasión, había expresado discretamente su preocupación por la perspicacia financiera de Mark, digamos. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero esta vez con una energía diferente, no miedo, sino una determinación férrea. Tía Laura, dije cuando respondió. Soy Jasmine. Jasmine, querida, qué alegría saber de ti. ¿Todo bien? Oh, sí, todo bien, dije con voz suave. Solo me preguntaba, ¿has tenido noticias de Mark y Gwendalyn últimamente? Hubo una breve pausa. Mark. Sí, de hecho, me llamó la semana pasada.
Parecía que estaban en apuros otra vez. ¿En serio? Fingí sorpresa. ¿Cuál fue el problema esta vez? Algo sobre el alquiler, creo. Dijo que estaban un poco cortos de dinero. Sabes, Mark, siempre es un drama, dijo riendo entre dientes, pero había un cansancio subyacente. Les envié algo para que se aliviasen. La pobre Gwendalyn parecía muy alterada. Apreté el teléfono con más fuerza. Así que no era la única mina de oro en la que estaban trabajando, desde múltiples ángulos, aprovechando la amabilidad de cualquiera que quisiera escuchar. Qué amable de tu parte, tía Laura, dije, con voz cuidadosamente neutral. Parece que tienen muchas emergencias. Cuéntamelo, suspiró la tía Laura. Qué curioso que lo hayas preguntado, cariño. Me llamaron la semana pasada también con una historia muy parecida. Les envié un pequeño detalle. Una furia fría, aguda y precisa, me invadió. El engaño no solo iba dirigido a mí, era una estafa familiar. Mi determinación, ya firme, se solidificó como acero templado. Ya no se trataba solo de mi dinero, se trataba de proteger lo que quedaba de nuestra familia de estos mentirosos parásitos. Sospeché que la tía Laura estaba a punto de convertirse en una aliada muy importante. Los días siguientes fueron una clase magistral de paciencia y sutileza. No le envié a Mark los $800 para la mítica reparación del coche. En cambio, me centré en dos cosas: reforzar mi expediente digital de su engaño y, con mucho cuidado, sembrar la duda. Mi primera llamada después de la tía Laura fue a Yara, la prima de Gwendalyn. No éramos muy cercanas, pero sí bastante amigas, y de vez en cuando nos dábamos me gusta a las publicaciones de la otra, esa especie de conexión familiar distante que existe en la periferia. Yara era más joven, parecía bastante sensata, y tuve una corazonada. No aprobaría las travesuras de Gwendalyn si supiera todo el alcance. Yara. Hola, soy Yasmín, dije, con voz tranquila cuando contestó. Disculpa la molestia, solo tenía una pregunta rápida, y conoces a Gwendalyn mejor que yo. Oye, Yasmín, no te molestes. ¿Qué pasa? Es que vi unas fotos de Mark y Gwendalyn en esas increíbles vacaciones tropicales. Se tomaron hace unas semanas, se veían increíbles, pero entonces Mark me llamó diciendo que estaban pasando un momento muy difícil, como si no pudieran pagar el alquiler. Me confundí un poco. ¿Entendí mal algo? Eran fotos viejas. Quizás le di a mi voz un tono de inocente desconcierto. Hubo una pausa por parte de Yara. ¿Vacaciones tropicales últimamente?, preguntó, con un dejo de sorpresa en la voz. Gwen no me ha mencionado ningunas vacaciones. La última vez que supe de ella, se quejaba otra vez de lo pobres que estaban. En serio, fingí más confusión. Vaya, quizá me confundí con las fechas. Salió en la página de CHOER. Parecía un evento grupal grande, champán, playa, de todo. Se veían tan felices, pero si lo están pasando mal, caramba, me siento fatal por ellos. CHOER, repitió Yara. Espera un segundo. Podía oír algo escribiendo de fondo. Unos instantes después, soltó un silbido. Vaya, vale, ya veo el álbum. Eso no parece que esté pasando apuros. Claro, dije, intentando parecer preocupada. Solo me preocupé, ¿sabes? Mark parecía desesperado. Espero que estén bien. Sí, dijo Yara lentamente, con la voz ahora impregnada de una marcada frialdad. Yo también. Gracias por avisar, Yasmín. Esa es una semilla interesante. Mientras tanto, Mark y Gwendalyn empezaban a ponerse nerviosos. El primer mensaje llegó 2 días después de nuestra llamada. Oye, hermana, solo quería saber si conseguiste arreglar la transferencia. El mecánico se está impacientando. Respondí vagamente, oye, Mark, sigo en ello. Me han surgido algunos imprevistos. Te avisaremos. Pasó otro día, otro mensaje. Este un poco más exigente, Yasmín, necesitamos mucho ese dinero. ¿Lo enviaste o no?
Mi respuesta: lo siento mucho, la cosa está un poco caótica por aquí. Intento solucionarlo cuanto antes. Añadí un emoji de cara estresada por si acaso. Que sudaran. El expediente digital crecía. Encontré más publicaciones antiguas, más fotos etiquetadas, más pruebas de sus derroches, todo meticulosamente fechado y contrastado con sus peticiones de dinero. Incluso encontré algunas reseñas en línea que Gwendalyn había dejado sobre hoteles boutique y restaurantes caros, elogiando el maravilloso servicio. Reseñas publicadas apenas unos días después de denunciar la pobreza extrema ante mí o ante la tía Laura. La pura audacia era impresionante. La tía Laura me devolvió la llamada un par de días después de nuestra conversación inicial. Su voz era diferente esta vez. Había desaparecido la diversión cansada, en su lugar había un tono de acero que reconocí. Jasmine, querida, empezó sin preámbulos, sobre Mark y Gwendalyn. Después de nuestra charla, me puse a investigar un poco, ya sabes, en esa cosa de Internet. Casi podía oírla citando cosa de Internet. Y debo decir que estoy muy preocupada y, francamente, bastante enfadada. Ah, pregunté, intentando parecer sorprendida. Sí, vi esas fotos de las vacaciones que mencionaste, y luego recordé otras emergencias que tuvieron el año pasado. Parece que su idea de una emergencia y la mía son dos cosas muy distintas. Su voz estaba tensa por la indignación. ¿Te han estado pidiendo dinero a menudo, querida? Sí, tía Laura, lo admito. Ese chico y su esposa, qué descaro. Lo sé, dije en voz baja. He estado recopilando información, fechas, cantidades, sus publicaciones en redes sociales. Todo es bastante esclarecedor. Esclarecedor es una palabra, dijo la tía Laura con gravedad. Engañoso es otra. Tenemos que hablar con Jasmine como es debido, y creo que algunos otros familiares también deberían participar en esta conversación. Mi corazón dio un vuelco, ella estaba de acuerdo, totalmente de acuerdo. Justo entonces, mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Era Mark. El mensaje prácticamente gritaba a través de la pantalla: Jasmine, si no envías ese dinero para mañana, nos van a desalojar. Esto es serio. No bromeo, ¿dónde está el dinero? La desesperación en su tono era palpable, incluso a través del mensaje. Pero esta vez, no me provocó ni una pizca de culpa, solo una fría y satisfactoria certeza. La trampa estaba tendida, los actores estaban en sus puestos y el telón estaba a punto de levantarse para su última actuación. El mensaje de amenaza de desalojo fue la señal que había estado esperando, estaban oficialmente desesperados. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono, y era Mark. Como predecía, su voz cuando contesté ya no estaba impregnada de vana desesperación, era cruda, furiosa y exigente. Jasmine, ¿qué demonios pasa? ¿Enviaste ese dinero o no? Nos van a echar a la calle por tu culpa. Lo dejé despotricar. Lo escuché acusarme de ser cruel, de no importarme la familia, de intentar arruinarles la vida a propósito. Fue toda una actuación, llena de fanfarronería e indignación justificada. Me lo imaginé paseándose de un lado a otro, con la cara roja, y Gwendalyn probablemente rondando cerca, diciéndole diálogos o retorciéndose las manos para darle un toque dramático. Cuando por fin hizo una pausa para respirar, hablé con voz tranquila, casi serena. Mark, Gwendalyn, dije, sabiendo que me escuchaba, sobre tu paga mensual del banco de Jasmine. Hubo un silencio confuso. Me temo, continué, saboreando cada palabra, que tu domiciliación bancaria en mi cuenta de culpa ha sido cancelada definitivamente. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Balbuceó Mark, y la ira se transformó momentáneamente en desconcierto. Hablo de las encantadoras vacaciones tropicales que disfrutaron hace unas semanas, Mark, dije con voz serena. Esas con champán, cenas elegantes y gafas de sol de diseñador. Las que ocurrieron justo cuando me dijiste que te morías de hambre y que estaban a punto de ser desalojados. Silencio sepulcral. Casi podía oír cómo les daban vueltas la cabeza. Vi las fotos, Mark, continué. Todas.
El álbum de Chloe fue bastante esclarecedor. Las fechas eran muy específicas, solo un par de días después de que te enviara $500 para el alquiler y la comida. ¿Fotos? ¿Qué fotos? Preguntó Mark con voz ronca, pero la convicción había desaparecido de su voz. Debes estar equivocado. Esas fotos eran viejas. ¿Eran, Mark? Pregunté con dulzura, porque la fecha y hora indicaban lo contrario, y el bronceado de Gwendalyn se veía notablemente fresco. Ah, y por cierto, Gwendalyn, tu comentario sobre el complejo de culpa de Jasmine es tu pequeño, mina de oro, no fue tu mejor jugada publicarlo, ni siquiera en la página de una amiga. Se oyó un grito ahogado del otro lado, y luego la voz de Gwendalyn, estridente y presa del pánico, me arrebató el teléfono. Jasmine, ¿cómo te atreves? Estás tergiversando las cosas. Esas eran. No es lo que parece. Estás intentando causar problemas. ¿De verdad, Gwendalyn? Respondí, mi calma contrastaba con su creciente histeria. O simplemente estoy harta de que me mientan y me manipulen. Cansada de financiar tus días de spa mientras como fideos instantáneos. Cansada de pagar las reparaciones de emergencia de tu coche que misteriosamente coinciden con relojes inteligentes nuevos y bolsos de diseñador. No sabes de lo que hablas. Chilló. Hemos estado pasando por momentos difíciles. Hemos pasado por tanto. En serio. Insistí, porque tus redes sociales cuentan una historia muy distinta. Una historia de viajes de lujo, cenas caras y un estilo de vida que supera con creces las posibilidades de dos personas que supuestamente están perpetuamente al borde de la ruina. Un estilo de vida financiado en gran parte por mí, como he descubierto hace poco, también por la tía Laura. La mención de la tía Laura pareció aturdirlas y dejarlas en silencio por un momento. He compartido mis preocupaciones, Gwendalyn, dije, con la voz endurecida, y tus glamurosas dificultades con la tía Laura. Con Yara, también encontraron muy reveladoras tus fotos de vacaciones. Tú. La voz de Gwendalyn se quebró, el pánico se convirtió en terror absoluto. Actuaste a nuestras espaldas. Les hablaste igual que a escondidas cada vez que robaste mi dinero con engaños. Repliqué. Parece que todos tenemos nuestras formas de comunicarnos, ¿no? Esto es indignante. Gritó Mark, agarrando el teléfono. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho, Mark, dije con firmeza. Era mi dinero, mi sacrificio, y ambos abusaron de mi confianza y mi bondad durante años. Pero eso ya se acabó. El banco de Jasmine ha cerrado oficialmente, para siempre. No pueden hacernos esto. Chilló Gwendalyn, con la voz ahora como un lamento desesperado de fondo. Estaremos arruinados. No nos quedaremos nada. Quizás deberías haberlo pensado antes de reservar tus billetes al paraíso con mi dinero, dije, con un tono gélido inconfundible. Mark emitió una furia balbuceante e incoherente, y luego la voz de Gwendalyn, venenosa y estridente, le interrumpió. Te arrepentirás, Jasmine. Estás destrozando a esta familia. Lo lamentarás. Entonces, el sonido inconfundible de un teléfono al caerse. Me acerqué el mío al oído un momento más, escuchando el silencio. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. La oleada de poder que me embriagaba al enfrentarme a ellos, por fin, era embriagadora. No, Gwendalyn, murmuré al silencio, Mark y tú lo hicieron solos, y el verdadero espectáculo está a punto de comenzar. La tía Laura no perdió el tiempo. La reunión familiar de emergencia, como ella la llamó, se programó por videoconferencia para la noche siguiente. La lista de invitados era concisa pero contundente: yo, la tía Laura, Mark, Gwendalyn, Yara y un par de tíos y tías más que, como la tía Laura había descubierto con tristeza, también habían sido. Convocada por el fondo de emergencia de Mark y Gwendalyn, incluso invitó a Ricardo, un viejo amigo de la familia, un contador jubilado conocido por su honestidad y su tolerancia cero a las tonterías. Su sola presencia indicaba que esto no iba a ser un simple tirón de orejas. Mis nervios eran una extraña mezcla de anticipación nerviosa y serena determinación.
Tenía mi documento digital preparado, listo para compartir en pantalla. La tía Laura me había llamado antes, con voz firme. Dilo tú, Yasmín. Yo me encargo del resto. Es hora de que estos dos afronten la situación. Cuando la videollamada se conectó, los rostros de Mark y Gwendalyn aparecieron en su pequeño cuadrado. Tenían un aspecto horrible, pálidos, demacrados, con la mirada nerviosa. Había desaparecido la bravuconería de la llamada, parecían animales acorralados. La buena tía Laura, la imagen misma de la severa autoridad matriarcal, dio el pistoletazo de salida. Muy bien, gracias a todos por unirse con tan poca antelación. Estamos aquí porque ha salido a la luz información muy inquietante sobre las actividades financieras de Mark y Gwendalyn. Mark empezó a bramar de inmediato. Un momento, tía Laura, creo que ha habido un gran malentendido, le interrumpió la tía Laura con voz de acero. Tendrás la oportunidad de hablar. Ahora mismo, Yasmín tiene algo que compartir. Todas las miradas, o mejor dicho, todos los cuadrados de vídeo, se volvieron hacia mí. Respiré hondo y empecé a compartir la pantalla. Primero, las fotos de las vacaciones, el champán, las playas, la ropa de diseño. Narré con calma, señalando las fechas y los pies de foto. Esta, dije, la tomé 2 días después de que Mark me llamara diciendo que se morían de hambre y que estaban a punto de ser desalojados, por lo que les envié $500. Una exclamación colectiva recorrió la sala virtual. El rostro de Gwendalyn se arrugó, Mark se quedó mirando fijamente su pantalla. Luego pasé a las capturas de pantalla de sus desesperadas súplicas de dinero, justapuestas con mi extracto bancario que mostraba las transferencias, los días de spa, los nuevos dispositivos, las cenas caras. Les enseñé el pequeño comentario de Gwendalyn sobre la mina de oro. Yara se encogió visiblemente al oírlo, y no era solo yo. Continué con voz firme, tía Laura, mencionaste que te pidieron dinero para el alquiler justo cuando estaban tomando el sol en el trópico. Sí que lo hice, confirmó la tía Laura, con los labios en una fina línea de enfado. Y yo, como una tonta, lo envié. Uno a uno, impulsados por la tía Laura, otros familiares compartieron sus historias. El tío David les había prestado dinero para una factura de servicios públicos que coincidía con una escapada de fin de semana que habían comentado. La tía Carol había ayudado con una emergencia médica que, curiosamente, coincidía con la compra de un abrigo de diseño nuevo por parte de Gwendalyn. El patrón era innegable, un tapiz de mentiras que se extendía por toda la familia. Mark y Gwendalyn intentaron intervenir, negar, desviar la atención. Esas fotos están fuera de contexto, insistió Mark. La gente está tergiversando las cosas. Nos regalaron algunas de esas cosas, exclamó Gwendalyn, con lágrimas corriendo por su rostro. De verdad esta vez, sospeché, nacidas del pánico, no de la actuación. ¿Regalado? Ricardo, que había guardado silencio hasta entonces, finalmente habló, con la voz entrecortada. ¿Regalado por quién, Gwendalyn? Me parece que los principales regaladores fueron tus familiares, que trabajaban duro, bajo pretextos completamente falsos. Eso no es un regalo, querida, es un fraude. La palabra, fraude, flotaba con fuerza en el aire virtual. Mark hizo una mueca como si lo hubieran golpeado. Entonces Yara habló, con la voz temblorosa de ira. Gwen, no puedo creer que te quejes de estar sin Blanca mientras te vas de vacaciones a complejos turísticos, usando a tu propia familia como si fueran cajeros automáticos personales. Es repugnante. La condena fue universal. No había escapatoria, ningún oído comprensivo al que susurrar sus mentiras. Estaban rodeados, expuestos, su fachada cuidadosamente construida se hizo añicos. Mark finalmente se derrumbó. Se desplomó en su silla, con el rostro convertido en una máscara de derrota absoluta. Vale, murmuró, apenas audible. Quizás a veces exageramos. Simplemente, nos metimos en problemas. ¿Te refieres a problemas de champán y hoteles de 5 estrellas?, espetó la tía Laura. No exageraste, Mark, mentiste constantemente. Explotaste a quienes te quieren. Le robaste a tu propia hermana,
a tus tíos. Gwendalyn lloraba a mares, no con los delicados sollozos de antes, sino con horribles sollozos. No eran lágrimas de remordimiento, sabía que eran lágrimas por la vida que se evaporaba ante sus ojos. Ricardo asestó el golpe final. Bueno, Mark y Gwendalyn, dijo, con un tono desprovisto de compasión, parece que sus ingresos no ganados se han agotado. Les sugiero que empiecen por vender ese coche de lujo, si es que existe. Y Gwendalyn, esos bolsos de diseñador podrían valer bastante dinero. Luego, ambos necesitan conseguir trabajos de verdad, de esos donde se trabaja por el dinero en lugar de estafarlo. La tía Laura asintió con decisión. En lo que respecta a esta familia, declaró, recorriendo con la mirada la pantalla, deteniéndose en Mark y Gwendalyn, están solos hasta que aprendan el significado de la honestidad, el trabajo duro y el arrepentimiento genuino. No nos pidan limosna, el pozo está seco. Dicho esto, pulsó finalizar reunión. La pantalla se quedó en blanco, dejando a Mark y Gwendalyn en lo que imaginé era un silencio atónito y aislado, con el eco del disgusto colectivo de su familia resonando en sus oídos. La catarsis fue inmensa. La justicia resultó ser un plato que se sirve mejor digitalmente con una guarnición de pruebas irrefutables. El silencio que siguió a la videoconferencia familiar fue inicialmente ensordecedor. Durante días, esperé que sonara mi teléfono, que apareciera el nombre de Mark, seguido de una lluvia de insultos o quizás una nueva y desesperada súplica. Pero no hubo nada, solo silencio. Aproximadamente una semana después del enfrentamiento, la tía Laura llamó. Solo pensé que te gustaría estar al tanto, querida, dijo con voz tranquila pero con un matiz de satisfacción sombría. Corre el rumor de que Mark y Gwendalyn están haciendo una venta de garaje espectacular. Al parecer, ofrecen artículos de diseño usados en buen estado y artículos de lujo casi sin estrenar. Se rió entre dientes. El consejo de Ricardo parece haber calado hondo, al menos en lo que respecta a la venta. ¿Están diciendo algo?, pregunté, un poco sorprendida. El murmullo del café a mi alrededor me hizo darme cuenta de algo. El sonido más dulce del mundo no eran los aplausos ni los elogios, ni siquiera el tintineo de las copas de champán, aunque no me importaría experimentarlo legítimamente algún día. No, el sonido más dulce, decidí, era el silencio prolongado e ininterrumpido de Mark y Gwendalyn. Un silencio no lleno de temor ni obligación, sino de mi propia satisfacción silenciosa, de mi propia paz ganada con esfuerzo, y del zumbido distante y profundamente satisfactorio del karma que finalmente y por completo hace su trabajo. Tal vez, pensé, mientras sorbía mi café con leche, debería escribir todo esto, publicarlo, no por venganza, eso ya estaba hecho, sino para advertir a alguien más, a alguien como mi antiguo yo, atrapado en ese ciclo de culpa y obligación. Sí, tal vez lo haría. Alguien, en algún lugar, necesitaba saber que a veces las cadenas más pesadas son las que permitimos que nos pongan, y el sonido más liberador es el clic de cuando finalmente caen.